Es un gusto poder nuevamente dirigirme hacia ustedes. El día de hoy vamos a conversar sobre este tema que no lo hemos revisado. Vamos a revisarlo por primera vez. Es una patología o una enfermedad que sí o sí vamos a tener la oportunidad de diagnosticar, no de diagnosticarla, sino de ofrecer los productos como parte del tratamiento, ¿sí? Entonces vamos a hablar esto de qué es esto de la fiebre reumática para no confundirla con la artritis reumatoidea ni aquellas otras patologías donde duelen las articulaciones. Si nos fijamos ahí en la imagen de la diapositiva, fíjense que tenemos como un foco infeccioso a nivel de garganta. Sí, vamos a revisar básicamente en qué consiste esta enfermedad. Sí, me ayudas pasando, por favor, Adriana. Es una enfermedad que ataca, que puede atacar. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva? En sí, la fiebre reumática es una enfermedad secundaria o es un trastorno secundario a infecciones faringoamigdalares o a infecciones a nivel de la piel causadas por un tipo de bacterias que son los estreptococos. Dentro de los gérmenes o las bacterias que causan procesos infecciosos hay un sinnúmero de bacterias que tienen diferentes nombres y que tienen diferentes subtipos. En aquella faringoamigdalitis causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A es aquella o es aquel germen o aquella bacteria que a la larga, al no tratar adecuadamente enfermedades faringoamigdalares o enfermedades de la piel causadas por esta bacteria, pueden provocar a la larga la famosa fiebre reumática. Ya, entonces aquí tenemos, es una enfermedad inflamatoria que se puede presentar, bueno, aquí está en la diapositiva, solo cuando hay faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Esta es la bacteria específica que a la larga, si es que no se trata adecuadamente la infección de la faringe o de las amígdalas, puede provocar este tipo de enfermedad causada fiebre reumática o de no una lesión o una infección a nivel de la piel que se llama escarlatina, que también puede ser, la escarlatina es una infección de la capa superficial de la piel que también puede ser provocada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿sí? Ya, entonces, fíjense, hemos puesto como un poco de datos estadísticos que la fiebre reumática puede presentarse o es más frecuente en niños entre los 5 y 15 años de edad, pero ¿qué pasa en nuestro medio? Ya de pronto, lamentablemente, a veces no tenemos así datos estadísticos propios de nuestro país y muchas veces nos toca indagar de otros lados. En nuestro medio esto de tener faringitis o de tener amigdalitis por estreptococo del beta hemolítico del grupo A suele ser una patología muy frecuente. Ya suele ser muy frecuente. Claro que la incidencia es más frecuente en niños en edad preescolar, escolar y en adolescentes, como está aquí, pero también suele ser muy frecuente en adultos. Y el problema en nuestro medio es que esta faringoamigdalitis suele ser crónica y no tratada adecuadamente o maltratada, digamos así. Entonces, de aquí que la incidencia con respecto a otros países, por ejemplo, a Estados Unidos, inclusive la incidencia o la frecuencia de fiebre reumática podría ser más alta comparado con otros países como Estados Unidos. Entonces aquí les puse esta diapositiva, fíjense, ahí tenemos unas amígdalas llenas de pus, y es muy posible que si aquí hiciéramos un cultivo de esas amígdalas, es más que seguro que
la bacteria causante de esta amigdalitis o de una faringitis va a ser esta cepa o este subtipo de estreptococo, que es el que a la larga y dependiendo también de la susceptibilidad del niño, del adolescente o del adulto, podría producir esta enfermedad que se conoce como fiebre reumática. Entonces, aquí la importancia de tratar adecuadamente aquellas infecciones crónicas o aquellas infecciones a repetición, tanto de faringe como de amígdalas. Y si ya, o sea, si tenemos cronicidad, si cada 3 o 4 meses o estamos con 6, con 8 episodios al año de este tipo de infecciones, hacerse un cultivo, no hacerse un examen que se llama un cultivo, y a través del cultivo determinamos si el germen que nos está causando el proceso infeccioso es este subtipo o este tipo de estreptococo. Sí, que esta bacteria ya no solo va a enfermar la garganta y con todos los síntomas que produce el tener una infección de faringe y amígdalas, sino que las enzimas, no enzimas, sino más bien las toxinas que generan o que producen este tipo de bacteria, y en sí todas las bacterias que causan procesos infecciosos, las toxinas van a dañar otro tipo de órganos y en sí a todo este conjunto de órganos dañados o todo este conjunto de síntomas se conoce como fiebre reumática, ¿sí? Entonces, los síntomas pueden ser desde moderados hasta síntomas graves, ¿sí? Entonces, fíjense, puede haber fiebre, fiebre, a veces cuando hay infecciones por estreptococo, las fiebres suelen ser bien elevadas, y generalmente los síntomas de fiebre reumática pueden aparecer entre 2 a 4 semanas después de haber tenido una infección faringoamigdalar o una infección de la piel conocida como escarlatina, ¿ya? Entonces, fiebre elevada, dolor intenso de las articulaciones, generalmente las articulaciones comprometidas en la fiebre reumática suelen ser articulaciones de las rodillas, articulaciones de los tobillos, articulaciones a nivel de codos y articulaciones de muñecas, por favor. Sí, acuérdense que cuando hablamos de infecciones de garganta, de faringe, yo siempre les hago este comentario: cuidado con los niños o con los adolescentes o con la gente inclusive adulta que todo el tiempo se están quejando de dolor de piernas, de dolor de huesos, de dolor de articulaciones. Inclusive, fíjense que a veces hay no sé si podría decirles este mito que sale a veces desde nosotros los médicos, que cuando en la consulta la mamá nos pregunta de que por qué le duele los huesos a mi hijo, a veces la salida fácil es porque está en el crecimiento y está en desarrollo. En ningún libro de medicina está dicho de que a los niños en crecimiento o desarrollo les duele los huesos o les duele las rodillas o las articulaciones. Entonces aquí hay que indagar un foco infeccioso primario que podría estar a nivel de faringe o amígdalas, en especial si no necesariamente la infección tiene que ser aguda, porque la infección de garganta cuando es aguda va a haber pus, va a haber amígdalas grandes, aumentadas de tamaño y a lo mejor fiebre. Les vuelvo a repetir, en nuestro medio es muy frecuente la faringoamigdalitis crónica, ¿ya? Entonces esta faringoamigdalitis crónica ya no va a estar ni con fiebre ni con pus, sino más bien ya de una forma permanente las bacterias anidan a nivel de tejido faringoamigdalar y ya empiezan a atacar articulaciones, y esto es lo que suele causar dolor, ¿ya? Entonces, no se diga ya cuando las toxinas del estreptococo ya atacó directamente las articulaciones, entonces en la fiebre reumática va a haber un dolor intenso, un dolor severo de estas articulaciones, pero no necesariamente cuando el paciente o el cliente tiene fiebre reumática es que le van a doler a lo mejor todas las que hemos puesto aquí, a lo mejor solo se ven afectadas las articulaciones a nivel de muñecas, a lo mejor solo a nivel del codo, a nivel de la rodilla, entonces esto va a ser muy independiente. Y fíjense cómo hemos puesto aquí
estas fotos, este color rojo a nivel del tobillo, como que nos hace saber la intensidad del dolor, ¿no? Y a veces se ve de esta manera en la fiebre reumática, la piel encima de la articulación atacada, inflamada o afectada. La piel se vuelve roja, caliente y muy sensible a cualquier movimiento, e inclusive al que la articulación sea tocada o palpada, ¿sí? Entonces, por favor, no nos descuidemos, vuelvo a repetir, de aquel niño o adolescente de que todo el tiempo le están doliendo las articulaciones, ¿sí? Bueno, inclusive el dolor de las articulaciones puede migrar. Por ejemplo, un día duele la muñeca, otro día le duele el codo, otro día le duele la rodilla. En sí, las articulaciones que presentan dolor nos indican que, o nos está esto indicando de que hay un proceso ya inflamatorio a nivel de estas articulaciones que están doliendo. Esto ya les indiqué que muchas veces vamos a ver articulaciones rojas, calientes, totalmente inflamadas. Aquí hacemos una pausa para no confundirnos. Hay una enfermedad que se llama artritis reumatoidea, de la cual hemos conversado también. Acuérdense, la artritis reumatoidea es la enfermedad autoinmune, es decir, que no es causada por procesos infecciosos, sino es una enfermedad donde las propias células del organismo empiezan a desconocerse. A esto se conoce como autoinmune, ¿sí? Y la artritis reumatoidea es una enfermedad que de preferencia ataca, sobre todo de preferencia, articulaciones pequeñas. Entonces aquí vamos, articulaciones de dedos de las manos, articulaciones de dedos de los pies. Claro que la artritis reumatoidea también puede afectar, por ejemplo, articulación del codo, de las muñecas, pero de preferencia la artritis reumatoidea ataca articulaciones pequeñas, ¿ya? Entonces esta sería la diferencia. Y también la diferencia sería que no es de causa infecciosa, sino autoinmune, ¿ya? Y tenemos otra enfermedad también de pronto con la que involucra articulaciones, con la cual a lo mejor nos van a comentar o a tener la oportunidad de ponernos en contacto con clientes que tienen este tipo de patología, que es la artrosis. Acordémonos, la artrosis, en cambio, es la enfermedad de articulaciones, pero la artrosis de preferencia ataca articulaciones grandes. Entonces aquí estamos hablando de articulaciones de la columna, articulaciones de cadera, articulaciones de rodilla, de preferencia. Y la artrosis no es ni infecciosa ni autoinmune, sino la artrosis es por un desgaste de toda la estructura elástica o de la articulación, por favor. Fíjense la diferencia entre estas enfermedades, que a la larga todas ellas atacan la articulación, pero por diferentes causas y de diferente manera. Entonces acá tenemos en el dibujo, fíjese, tenemos, creo que es un antebrazo o una pierna, no sé, ya, entonces la famosa escarlatina que les dije hacia el momento, ya es una enfermedad de la piel que sale como una erupción finita de brote de unos granitos, para entendernos mejor, así muy pequeñitos, muy finitos, y a veces en estos granitos muy pequeñitos suele verse como unas puntitas de color amarillento. Entonces, esta es una enfermedad también causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene esta enfermedad que es infectocontagiosa y no se trata adecuadamente, y si esta persona es sensible, a lo mejor a las 2 o 4 semanas termina haciendo una fiebre reumática, al igual que el tener una faringoamigdalitis por estreptococo. Y aquí en la imagen de la parte de abajo, donde está el círculo, estos son los famosos estreptococos vistos al microscopio, por favor, ¿ya? Entonces, estas dos enfermedades a nivel de la piel y a nivel de la faringe y amígdalas es lo que podrían terminar desencadenando una fiebre reumática. Ahora, ¿qué es lo que se ve con más frecuencia en nuestro medio? La faringoamigdalitis aguda y la faringoamigdalitis crónica. ¿Cómo se contagian estas enfermedades? A través de ponerse en contacto con las personas, por ejemplo, la faringoamigdalitis, a través de compartir
utensilios, cucharas, cubiertos, a través de tomar de la misma bebida, del mismo sorbete de la persona que tiene estreptococo en la garganta, en parejas, entre amigos, entre amigobios, entre novios, a través de un beso en la boca, porque va a haber intercambio de saliva, a través de estornudos, a través de la tos. Acuérdense que cuando estornudamos, tosemos, o inclusive cuando hablamos y estamos cerca, expulsamos pues estas gotitas de saliva y aspiramos esto y nos podemos contagiar. Y la escarlatina igual, a través de esta enfermedad de la piel causada por el estreptococo, igual por estar así cerca o el contacto piel a piel con la persona que tiene este proceso infeccioso inflamatorio a nivel de su piel, por favor, ¿ya? Entonces, ahora sí, si continuemos con los síntomas de la fiebre reumática. Entonces dijimos fiebre, fiebres altas o fiebres severas, el dolor en las articulaciones que acabe de mencionar. Este dolor puede ser migratorio, por favor, sí, ya, el color rojo de la piel, de la articulación, esta sensación de aumento o de temperatura a nivel de las articulaciones, y a veces en las articulaciones involucradas, ya por debajo de la piel, se empiezan a formar unos pequeños nódulos o protuberancias, por favor, ya. Fíjense que este proceso inflamatorio generado por esta bacteria igual va a causar síntomas generales, decaimiento, a lo mejor dolor tipo opresivo a nivel del pecho, y aquí es lo grave. Fíjense que el estreptococo no solo, o las toxinas del estreptococo, no solo inflaman las articulaciones, que esto, entre comillas, sería lo de menos, sino que las toxinas del estreptococo van al corazón, y producen estrechamiento, ya, y endurecimiento de unas estructuras que se llaman válvulas. Nuestro corazón anatómicamente está dividido en 4 cavidades, ya 2 aurículas y 2 ventrículos. Estas son las cavidades, perdón, un ventrículo derecho, uno izquierdo, aurícula derecha y aurícula izquierda. Entre estas 4 cavidades se comunican a través de unas estructuras que se llaman válvulas, ya. Entonces, las aurículas se comunican, bueno, tenemos entre las aurículas la válvula tricúspide, y en los ventrículos tenemos la válvula mitral. Entonces, las toxinas del estreptococo de preferencia atacan, o sea, estenosan, endurecen la válvula mitral, y aquí es cuando se produce la enfermedad cardíaca producida por el estreptococo hemolítico del grupo A, por favor, ¿ya? Entonces aquí es ya el paciente empieza a presentar problemas cardíacos, a lo mejor en la consulta médica, auscultando los latidos cardíacos, vamos a darnos cuenta que a lo mejor el paciente, el niño, el adolescente o el adulto presenta un soplo cardíaco. Entonces aquí habría que descartar una lesión, a lo mejor si la persona es adulta, una lesión a lo mejor cuando este paciente fue joven o adolescente, causada por estreptococo, ¿ya? Y en general un proceso infeccioso, y no se diga un proceso infeccioso crónico, una lesión cardíaca en sí va a causar fatiga, cansancio, ¿sí? ¿Ya? Y esto de las erupciones, esto se va a ver también con frecuencia, ya, a veces causadas por la misma bacteria, erupciones a nivel de la pielcita, que suelen ser a veces de tipo indoloro, de bordes irregulares, sí, y fíjense que el estreptococo, si la lesión es grave, si no ha habido un tratamiento adecuado, un cuidado adecuado, inclusive las toxinas de esta bacteria pueden afectar el sistema nervioso. Entonces aquí abajo hemos puesto una serie de síntomas ya por afectación del sistema nervioso. A esto se le conoce como la corea de Sydenham, ¿sí? Entonces aquí el paciente va a empezar a presentar una serie de movimientos corporales, así como contracciones bruscas, pero estos movimientos son involuntarios. Entonces esto ya indica que hay una afectación del sistema nervioso central, por favor. Entonces fíjense, como de una faringoamigdalitis
causada, eso sí, no nos olvidemos de esto, por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, cómo puede deteriorarse tanto nuestra salud. Y fíjense, yo tengo una pacientita, esta señora tendrá pues unos 57 años, a ella le diagnosticaron esta enfermedad cardíaca ya cuando era una persona adulta, y resulta que ella cuando fue niña, adolescente, hacía repetición amigdalitis, y seguramente estas amigdalitis fueron por el estreptococo, y a ella le diagnosticaron ya cuando su válvula del corazón estuvo tan dañada, la válvula mitral ya no servía, ya que hubo que hacerle, o sea, un trasplante, o hubo que poner un implante ahí en el corazón de una válvula, ¿sí? Porque ya esta estructura del corazón ya no servía, es una estructura metálica que cumple la función de esta válvula. Entonces, así como a lo largo del tiempo y dependiendo, digamos, del sistema inmunológico de cada persona, la fiebre reumática puede presentarse en la niñez, puede presentarse o desarrollarse en la adolescencia, o puede presentarse ya de una manera grave con daño ya cardíaco, con daño de válvulas ya en la edad adulta. Así que por favor no nos descuidemos cuando somos portadores de faringoamigdalitis a repetición, por favor. ¿Ya? Y en nuestro medio esto de las infecciones de la faringe y de las amígdalas es frecuentísimo. Acordémonos que dentro de la empresa tenemos productos que podemos recomendarlos todo el tiempo para evitar llegar a algún momento, o sea, Dios no quiera, para evitar tener estas situaciones más complicadas o más graves, ¿sí? Ya, bueno, aquí hemos puesto cuando consultar al médico. A veces nos acostumbramos todas las mañanas a levantarnos con ardor de garganta, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si nos levantamos con ardor de garganta, ya deberíamos, y si esto al menos es frecuente o crónico, ya debería ser motivo de consulta, por favor, sí. A veces hay niños que el rato menos pensado, niños o adolescentes que el rato menos pensado hacen fiebre, tienen temperatura, o sea, hacen fiebre 2 o 3 días, damos a lo mejor algún analgésico antiinflamatorio y la fiebre cede. Entonces aquí habría que pensar que a lo mejor por ahí estamos con un foco infeccioso, por favor, entonces esto debería ser motivo de consulta. Dolor de cabeza, no se diga aquella persona pequeña o de mediana edad o aquella adulta que todo el tiempo pasa con dolor de cabeza, con dolor de articulaciones, con decaimiento, ¿sí? Y en los niños pequeños ya las infecciones de faringe y amígdalas suelen causar con mucha frecuencia dolor de estómago, náuseas y vómitos, que a lo mejor estos síntomas nos podrían confundir con patología a nivel gastrointestinal o del estómago, pero resulta que no, que el foco infeccioso a lo mejor está en garganta o en faringe, ¿ya? Entonces, a veces como padres de familia decimos, no, pues ya le duele las piernas porque está en crecimiento, porque está en desarrollo, le duele las piernas porque hoy día hizo deporte en educación física. O sea, el dolor muscular de haber hecho deporte es muy diferente a un dolor, digamos, en sí de articulaciones. Entonces, estemos un poquito más pendientes de pronto si es que dentro de la familia tenemos este tipo de situación. Después del diagnóstico adecuado, ahora vuelvo a repetir, o sea, ¿cómo sé yo si mi molestia de la garganta o la amigdalitis que me da con cierta frecuencia o a lo mejor que me da de vez en cuando es por este tipo de bacteria que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A? La única manera de saber, ya, por los síntomas, ¿no? Porque si tengo o no tengo pus en la garganta tampoco, porque otras bacterias que enferman la garganta también producen fiebre, producen pus. Entonces la manera de saber sería haciéndome un cultivo de garganta, ¿ya? Y aquí el cultivo es tan fácil, eso tenemos que hacernos en un laboratorio. Un cultivo no nos cuesta ni mucho, que estará a lo mejor entre unos 20, unos $22. Entonces, inclusive es un examen que no es invasivo, nos toman la muestrita a nivel de faringe, de amígdalas, es un proceso o es un examen que demora máximo 3 días en salir los resultados. Entonces, si ya con el cultivo sabemos a ciencia cierta que es esta bacteria la que nos está enfermando, entonces más bien para tomar más medidas, o sea, para hacernos un tratamiento adecuado y adherirnos así
por mucho tiempo o complementar con nuestros productos que ya vamos a revisar a continuación. Sí, en la imagen de abajo, fíjense, aquí tenemos una infección tan evidente de una faringoamigdalitis aguda. Ahí vemos cómo hay pus en estas glándulas, pero en las amigdalitis crónicas, cuando la enfermedad es ya de mucho tiempo, de muchos años, en las amigdalitis crónicas, al examen físico, digamos así, no vamos a ver pus, sino a lo mejor vamos a ver unas amígdalas grandes, aumentadas de tamaño, a lo mejor con un tejido de aspecto irregular, como que estuviera con huequitos o hecho cavernas, y suele ser un síntoma típico de infección crónica de amígdalas, el tener o que de vez en cuando, sobre todo cuando nos cepillamos los dientes, nos sale como unas estructuras, como si fueran unos granitos de arroz, nos sale de ahí de las amígdalas. Y si uno aplasta o mastica estas estructuras se llaman cálculos, ya que no son necesariamente como una piedra, sino más bien son de aspecto semiduro, que cuando uno aplasta o mastica son de un olor putrefacto, de un olor fétido. Entonces, esto ya es un signo de una infección faringoamigdalar crónica, por favor, ya. Si estamos o sabemos de gente que tiene este tipo de situación, entonces debería hacerse tratar de la manera correcta y adecuada, ¿ya? Entonces esto ya las causas, ya les dije al inicio, que el germen responsable de la fiebre reumática es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que viene de un foco infeccioso primario que puede estar a nivel de faringe, a nivel de amígdalas y también a nivel de piel. ¿Sí? ¿Me ayudas, Adriana, con la siguiente diapositiva? Y también hay factores, fíjense aquí en la imagen de arriba se ve más evidente la infeccióncita de la piel causada por estreptococo, a esto se conoce como escarlatina. Igual cuando hay esta infección de la piel, el niño o la persona que tiene esto va a presentar fiebre, tanto no comezón aquí a nivel de esta erupción en la piel, sino más bien dolor, ¿sí? Ya no tanto comezón, sino más bien dolor, fiebre, decaimiento, y también esta infección a nivel de la piel se va a acompañar con malestar general, ¿sí? Siempre, como en la mayoría de las enfermedades, aparte del germen causante, aparte de la bacteria causante, van a estar presentes otros factores de riesgo o factores predisponentes. Entonces, fíjense, aquí he puesto los antecedentes familiares, ¿ya? Se habla mucho de esta predisposición un poco genética a tener infecciones faringoamigdalares y también a desarrollar una fiebre reumática. Ya entonces aquí estaríamos hablando de la susceptibilidad o de la predisposición de cada organismo. Ya también aquí dentro del antecedente familiar a veces se ve que cualquiera de las dos personas adultas de la casa, a veces papá y mamá, son portadores de faringoamigdalitis. Inclusive ya como adultos son portadores de enfermedad crónica y al tener una bacteria en forma crónica de la garganta, acabamos de mencionar cuál sería la manera de contagio. Sí, entonces en la familia o en el núcleo familiar íntimo, alguien con faringitis o amigdalitis por estreptococo va a ser un foco infeccioso y de contagio a la persona o a los hijos más sensibles o susceptibles. Entonces, a veces el proceso infeccioso faringoamigdalar está como dando círculos o haciendo círculos en el núcleo familiar íntimo, que si no se tratan los enfermos en la casa, nunca vamos a lograr erradicar este proceso infeccioso a nivel de las personas, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, la bacteria tiene que ser el estreptococo, ¿sí? Y también se habla mucho de cuando los niños o los adolescentes se desarrollan en ciertos entornos o en ciertos medios donde hay agrupación, donde hay hacinamiento,
donde hay condiciones de higiene que no son las adecuadas. Entonces, fíjense que todos estos factores influyen, ¿sí? Entonces, fíjense, inclusive en esta pandemia se ha evidenciado mucho que bajó mucho la incidencia de patología, sobre todo respiratoria, y en niños pequeños. ¿Por qué? Porque los niños pequeños todavía se mantienen en casa, ¿sí? Entonces, los contagios de gripes, de resfríos, de infecciones han bajado muchísimo, pero que el rato que ya todos los niños empiecen a salir de nuevo presencialmente a clases, la patología, sobre todo respiratoria y gastrointestinal, de nuevo va a ser como era antes, ¿no? Entonces, esto de estar mucho tiempo en las aulas, el compartir alimentos entre los compañeros, a lo mejor en grupos de trabajo donde compartimos en la misma oficina varias personas. Entonces, estos serían, digamos, condiciones o factores que podrían favorecer el contagio del estreptococo. Entonces, no nos olvidemos del diagnóstico. Claro que los síntomas nos sirven, pero el diagnóstico a través del cultivo del cultivo de garganta, y a lo mejor cuando la enfermedad es a nivel de la pielcita, nos valdría de pronto hacer un examen de sangre. Podríamos ver esto del asto, cuando el asto se eleva, es una sustancia que nos indica que ha habido contacto con el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Sí, entre las complicaciones, vuelvo a repetir, de tener una fiebre reumática serían de que esta enfermedad dure años, de que el paciente necesite tomar medicación mucho tiempo, y que a la larga el paciente termine dañando su corazón, ¿sí? Donde tenga que colocarse un aparatito que no tiene nada que ver con el músculo cardíaco ni con estructuras cardíacas, sino un aparatito artificial para reemplazar a la válvula o a las válvulas cardíacas que se dañaron, y tener que tomar una serie de medicamentos para evitar de que el corazón se siga dañando, por favor, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a lo que nos interesa un poquito más. ¿Qué recomendar o con qué complementar a aquellos clientitos que tienen el diagnóstico de fiebre reumática, pero no solo con fiebre reumática, sino aquellos, hemos hablado mucho, y acuérdense, la causa principal son infecciones de faringe y de amígdalas que no son diagnosticadas correctamente, que no son tratadas correctamente, y que a veces nosotros como pacientes nos acostumbramos a tener dolor de cabeza, dolor de articulaciones, dolor o ardor de garganta, sobre todo cuando el día está frío o el clima no es el ideal. Fíjense, yo siempre, cuando tengo pacientes con problemas cardíacos, yo soy médico general, yo siempre remito de un médico cardiólogo, que es el que me ayuda haciendo las interconsultas. Entonces, este doctor siempre, bueno, ya les hace el chequeo, la valoración cardiológica, y él les valora, y él les vuelve a remitir a mi consulta porque son mis pacientes. Entonces, él siempre me pide a mí que descarte patología faringoamigdalar causada por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y todos los pacientes, así sean pacientes ya adultos que son hipertensos, que tienen una insuficiencia cardíaca o que tienen ya una arritmia cardíaca, a cualquier problemita en el corazón, a mí que valore esto, es porque esta bacteria, fíjense que cuando a lo mejor fuimos niños, ya lesionó o causó algún daño en el corazón, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos, cuando tengamos amigdalitis crónicas, ¿ya? O cuando tengamos estos pacientitos ya con diagnóstico de fiebre reumática, el tratamiento mínimo, por favor, un año, mínimo un año. No vamos a ver resultados, ¿ya? Ahora, a nivel de la industria farmacéutica, el tratamiento conjuntamente con la amigdalitis, con la faringitis o con la lesión de la piel, que es la escarlatina, el tratamiento es con antibióticos, por favor, es con antibióticos y con analgésicos antiinflamatorios, ¿ya? Y el tratamiento con antibióticos es con penicilina,
que se inyecta cada 21 días, pero mínimo un año. Ya esto ya depende de cada persona, pero cada 21 días durante un año, por favor. Entonces, nuestro producto va a ser lo mismo si queremos evitar inclusive el daño permanente o definitivo de articulaciones o el daño del corazón, que sería lo grave, ¿sí? Conjuntamente no va a haber contraindicaciones, porque a lo mejor nos vamos a topar con pacientes o con niños que toman algún antibiótico o que se inyectan algún antibiótico. Entonces, acuérdense que Forever va a ser un apoyo y un complemento a cualquier tratamiento que estén utilizando. Entonces, por favor, el Veragel, acordémonos. Esta es la sábila, es la sábila que tiene la mejor variedad, que es la Aloe barbadensis Miller. Acordémonos que aquí en la sábila tenemos algunas sustancias que nos van a beneficiar muchísimo en este tipo de enfermedad. Entonces, tenemos las saponinas, que son los limpiadores, nos van a ayudar primero a desintoxicar, a limpiar el organismo de este niño, de este cliente, de este adolescente. Acuérdense que todas estas toxinas de las bacterias son las responsables de la fiebre, de la inflamación articular, del daño cardíaco, de la inflamación y del daño de las válvulas, ¿sí? Entonces, la sábila por las saponinas va a cumplir esta acción. Ya con un frasco no hacemos nada, con 2 tampoco. Entonces, el mayor tiempo que pueda tomar la persona, pero tiene que ser mínimo un año, por favor, ya. La dosis, si se trata de un niño pequeño, 2 onzas 3 veces al día. Si se trata ya de una persona adolescente o un adulto, recomendemos nomás 4 o 6 onzas 3 veces al día, por favor. No hay contraindicaciones si el paciente ya es un adulto y es un hipertenso, o toma un anticoagulante porque ya su corazón, sus válvulas se dañaron y la sangre no tiene que estar ni espesa ni coagularse para que esa sangre fluya correctamente a través de esas válvulas dañadas. Entonces, ustedes saben que la sábila no tiene ninguna contraindicación con ningún medicamento de farmacia que nuestro cliente pueda estarlo tomando, inclusive hasta en mujeres embarazadas, que no vamos a causar ningún daño. Entonces, las saponinas van a ayudar a limpiar toxinas. Los esteroles, que son otros principios activos de la sábila, actúan como analgésicos y antiinflamatorios. Estamos hablando de una fiebre reumática, que es una patología que se acompaña de un componente donde hay una inflamación severa e intensa a nivel articular, por favor, ya. Entonces, estos esteroles actúan como un analgésico antiinflamatorio que puede ser tomado como tal de por vida sin el inconveniente de causarnos daño. Ya en la sábila encontramos otras sustancias que se llaman las antraquinonas. No nos olvidemos que las antraquinonas son las que dan el sabor y el color característico de la sábila que encontramos aquí en el pomito amarillo. Y las personas que hemos tomado sabemos que tiene un sabor entre cítrico y amargo y un colorcito entre café y amarillento. Entonces, este colorcito y este sabor característico está dado por su contenido en antraquinonas. Así que si algún momento nos ofrecen una sábila que no tiene color y que no tiene un sabor, eso puede ser cualquier cosa menos una sábila de buena calidad. ¿Por qué les menciono estas antraquinonas? Porque las antraquinonas tienen propiedad antibiótica, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que ayudar al antibiótico químico con un antibiótico totalmente natural. Entonces, las antraquinonas van a ayudar a erradicar, a combatir este proceso infeccioso que puede estar en faringe, en amígdalas o a nivel de la piel. Y acordémonos que la sábila nos aporta también una gran cantidad de nutrientes, de micronutrientes, como son vitaminas del complejo B, las vitaminas del grupo A, la vitamina E, nos aporta una gran cantidad de minerales. Nos aporta líquido también. Entonces, por este lado estamos también nutriendo a aquel paciente enfermo, tanto como una faringoamigdalitis aguda, crónica, y alguien ya con fiebre reumática, ¿ya? Sí, en el siguiente producto tenemos el Biprópolis. Este es uno de los productos de la colmena. Acordémonos, cada tabletita de propóleo
tiene 500 miligramos de propóleo, ¿sí? Acordémonos, ¿qué es el propóleo? ¿Es una resina o es una sustancia que las abejas propolizadoras, que son el grupo de abejas que se encargan de recoger el propóleo, sobre todo de los brotecitos nuevos de las plantas y de los árboles, entre ellos degluten las abejitas propolizadoras, digamos que se tragan esta sustancia, sus glándulas faríngeas lo procesan y después escupen o vomitan esta resina y tapizan el interior de la colmena. Es así como se extrae el propóleo. Pero el propóleo de Forever es un propóleo totalmente manejado de una manera totalmente natural, sin aditivos, sin preservantes, sin compactantes, sin conservantes. No así frente a los propóleos líquidos que a veces compramos en las tiendas naturistas. Estos propóleos líquidos son añadidos, no sé si yodo, si alcohol, en cambio Forever nos ofrece un propóleo totalmente natural. Al ser un producto de la colmena, todos los productos de la colmena nos ofrecen una gran cantidad de vitaminas del complejo B, nos ofrecen también minerales ya que ayudan como suplemento nutricional, pero acordémonos ya, dentro de los minerales el propóleo nos aporta una gran cantidad de zinc. El zinc es un mineral que interviene mucho en el proceso de reparación, de curación y de cicatrización de aquellos tejidos que están dañados por los procesos infecciosos. ¿Ya? Y también hay 4 sustancias en el propóleo que son la galangina, la quercetina, el ácido oxibenzoico y metoxibenzoico, o sea, estas 4 sustancias son las que le dan al propóleo esta característica de ser un antibiótico totalmente natural. Entonces, tenemos en el propóleo un antibiótico natural digamos, de gran actividad o de gran poder, ya más el zinc, ya estas 4 sustancias más el zinc le hacen al propóleo de ser el único antibiótico natural con capacidad de regenerar y de cicatrizar aquellos tejidos que son dañados, lesionados por los procesos infecciosos. O sea, esto no hace ningún antibiótico químico y acordémonos que las personas somos consumidoras y a veces autoconsumidoras, digamos así, de antibióticos. A veces nos da una gripe, ya tomamos antibióticos, o nos da un proceso viral, ya tomamos antibióticos. Esta toma continua de antibióticos y a veces hasta nos venden antibióticos de categorías altas que uno no debería consumir así por así, y esto genera resistencia, ¿sí? Entre la resistencia, cuando uno tiene resistencia a los antibióticos, no se trata de una resistencia que genera en mi organismo, sino es la resistencia que genera la bacteria o el germen causante a la infección. Entonces, fíjense que el propóleo es un antibiótico natural, pero que todavía no hay resistencia bacteriana a este antibiótico, ¿sí? Entonces, el propóleo, cuando tengamos faringoamigdalitis, cuando tengamos infecciones de la piel por estreptococo, a recomendar 6 diarias. 2, podemos recomendar 2 después del desayuno, 2 después del almuerzo y 2 después de la merienda. Y si el asunto es crónico, asimismo mínimo durante un año si queremos ver resultados, ¿ya? Y si se trata de niños pequeños, por ejemplo, un niño de 2 a 5 años, a ellos les recomendamos 3 diarias, por favor, ¿ya? No hay contraindicaciones con ningún medicamento, ni con la penicilina, ni con ningún antibiótico diferente que nuestro cliente pueda estarlo tomando, ¿sí? Tenemos otro antibiótico natural que va a reforzar la acción antibiótica, porque aquí necesitamos erradicar el estreptococo, bien sea de faringe, de amígdalas y también de la infección de la piel para poder curar esta fiebre reumática, ¿sí? No nos olvidemos de estas cápsulas de ajo con el extracto de tomillo, que sería el garlic thyme. Siempre les voy a hacer acuerdo de esto, o nos vamos a acordar de esto. Aquí encontramos en la capsulita, primero son cápsulas muy pequeñas, de una estructura o de una cobertura lisa y blanda. Esto nos da facilidad para que un niño pequeño la pueda pasar o deglutir, ¿sí? Y acordémonos que el contenido de ajo que tiene esta cápsula es el aceite esencial del ajo.
¿ya? Entonces nunca va a ser igual el tomarnos una cápsula de ajo frente al comerme un diente de ajo todos los días. Primero por el inconveniente que me va a provocar el aliento, a lo mejor mi piel, mi sudor, olor a ajo, hasta la orina, y a lo mejor el ajo comido así directamente me va a causar una irritación gástrica, ¿sí? Entonces esta es la gran diferencia. Además aquí tenemos un aceite esencial de ajo más el extracto de tomillo. Entonces, asimismo, el ajo y el tomillo nos aportan una gran cantidad de nutrientes específicos, nos aportan sobre todo vitamina del complejo B, sobre todo la B6, también nos aporta vitamina A, sí, el ajo nos aporta también cierta cantidad de potasio, el ajo nos aporta azufre orgánico. ¿Ya? Acordémonos del beneficio de consumir azufre orgánico, que es el MSM, que es el metilsulfonilmetano. Acuérdense que en nuestros productos tenemos el Freedom y el ajo nos aportan este azufre orgánico, ¿sí? Ya, entonces, el ajo tiene, tanto el ajo como el tomillo, tiene propiedades también antibióticas, ¿sí? Entonces, el ajo o el garlic thyme va a reforzar o va a reforzar el poder antibiótico del propóleo. Con esto vamos a tener mejor oportunidad de erradicar el estreptococo y el metilsulfonilmetano, que es el azufre orgánico, va a actuar como antiinflamatorio a nivel de estas articulaciones adoloridas o estas articulaciones inflamadas causadas por los procesos infecciosos o ya en sí por la fiebre reumática que terminó desarrollando el paciente. Sí, asimismo, el garlic thyme, en adultos, 2 cápsulas 3 veces al día, entonces recomendaríamos 2 de propóleo más 2 de ajo después del desayuno, almuerzo y merienda en la persona adulta. Pero en un niño, igual que el propóleo, 3 diarias, por favor, ¿ya? Tenemos, y otro producto, por favor, es el Freedom, sobre todo el Freedom, aquellas personas donde ya tienen diagnóstico de fiebre reumática. ¿Sí? Ya. De preferencia el Freedom no para las personas con amigdalitis agudas ni amigdalitis crónicas, ya para la persona que está con el diagnóstico de fiebre reumática y con compromiso a nivel de articulación, dolor localizado de articulaciones enrojecidas, edema o hinchación de las articulaciones. Entonces, acordémonos qué contiene el Freedom, la misma sábila que encontramos en el pomo amarillo, encontramos glucosamina, encontramos condroitin, que son los 2 nutrientes que necesita el tejido articular, encontramos vitamina C, ¿ya? Y encontramos este azufre orgánico, que es el metilsulfonilmetano, ¿ya? Entonces, los beneficios, este Freedom, que es específico para patología articular o para enfermedades de las articulaciones, entonces va a actuar como analgésico, como antiinflamatorio, a través de la glucosamina y del condroitin, va a nutrir adecuadamente, digamos, los condrocitos, que serían las células de la estructura elástica de la articulación. La vitamina C del Freedom actúa como antioxidante, va a evitar tanto la vitamina C como el MSM o el azufre orgánico, van a actuar como antioxidantes para evitar que la articulación se dañe por el proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, la dosis de Freedom en una persona adulta sería 4 onzas al día. Podemos dar las 4 onzas una sola vez al día o fraccionamos en 2 tomas, 2 onzas en la mañana, 2 onzas en la tarde, y un niño o un adolescente con fiebre reumática recomendamos 2 onzas diarias, ¿ya? El Freedom, por favor, mínimo a recomendar 6 meses, por favor, de toma, ¿ya? Hasta que la persona o el cliente sea dado de alta de su enfermedad o de la fiebre reumática, ¿sí? Tampoco este producto tiene contraindicaciones. El Freedom no tiene contraindicaciones ni en la mujer embarazada. Acuérdense, por favor, que ninguno
ninguna de las sustancias, ninguno de los componentes, ni ninguno de los principios activos que encontramos en el Freedom va a ser ni teratogénico, ni abortivo, ni agresivo para ese bebé que está dentro del vientre materno. Sí, no nos olvidemos, es una enfermedad que puede agravarse. La fiebre reumática, que a la larga va a dañar articulaciones, puede o va a dañar corazón. Entonces no nos olvidemos de aquel producto como antioxidante que primero va a mejorar muchísimo el sistema inmunológico del organismo. Acuérdense que cuando nos contagiamos o cuando tenemos algunas enfermedades, depende el desarrollo, la gravedad o la agresividad de la enfermedad depende mucho del sistema inmunológico de cada persona, ¿ya? Entonces, el Lycium Plus como antioxidante para detener el curso de la enfermedad, acordémonos que el Lycium Plus también actúa como un antiinflamatorio, bloquea la producción de estas sustancias que se llaman las prostaglandinas inflamatorias, que son las responsables de que haya inflamación a nivel de la articulación, evita de pronto la rigidez o el daño definitivo de las articulaciones. Ya acuérdense que el Lycium es uno de los productos formadores o metabolizadores de colágeno, ¿sí? Ya, entonces, asimismo, va a permitir que así estas articulaciones estén inflamadas, se siga produciendo un colágeno de buena calidad e igual a nivel del corazón. Ya a nivel del corazón, el corazón es un músculo y todo lo que son válvulas y todo son estructuras de colágeno. Entonces, al tomar Lycium Plus, estamos mejorando el sistema inmunológico, tomando un producto que actúa como antioxidante, que va a detener aquellos procesos agresivos y que va a intervenir en una correcta producción de colágeno, inclusive en aquellos órganos que están dañados o que están inflamados, por favor, ¿ya? En un adulto ya con fiebre reumática, 3 diarias, por favor, de preferencia 1 hora después de las comidas. En un niño pequeño 1 diaria y en un adolescente podemos recomendar 2 diarias de Lycium Plus. Asimismo, este producto mínimo 1 año. De todos los productos que les acabo de mencionar, solo el Freedom 6 meses, el resto de productos mínimo 1 año, por favor, en estos pacientes, sobre todo con amigdalitis o faringoamigdalitis crónicas, que a lo mejor ya ni a la penicilina hay resultados porque a lo mejor el estreptococo ya se hizo resistente a la penicilina, por favor, ¿sí? Y no nos olvidemos que tenemos productos para aplicación local o tópica cuando me duelen las articulaciones, cuando me duelen las rodillas, no necesariamente en la fiebre reumática, sino en aquellos niñitos que por infecciones crónicas no diagnosticadas y curadas adecuadamente, todo el tiempo pasan con dolor de piernas, de rodillas. Entonces tenemos el MSM, tenemos el Vera Jelly, cualquiera de los dos mezclados con una gotita de Heat Lotion para aplicar, no sobando, sino para aplicar así como amasando ligeramente y suavemente a nivel de la articulación involucrada o adolorida, ¿sí? Con esto creo que hemos terminado. Yo les agradezco muchísimo.